El tiempo de gracia tiene un límite, pero no siempre estará abierta la puerta. Un día el Señor dirá, como no quisieron entrar, entonces quedarán postrados en el desierto. Bien, queridos hermanos, buenas tardes. Es un privilegio poder continuar. Yo creí que estaban cansados, pero me entrevisté hace unos instantes con 2 o 3 hermanos y le dije, ¿tú crees que es prudente un sermón más? Y todos dijeron, ¡dale! Así que hay hambre de la palabra de Dios y me siento muy feliz por ello. Me siento especialmente feliz por la diversidad en la palabra de Dios. Ahora, los temas que está presentando el hermano Marcelo, que son tan importantes, porque yo creo que la única manera que nosotros podemos entender el momento tan solemne en el que vivimos y especialmente la tarea que tenemos de aquí en más, solo lo podremos hacer si no olvidamos de dónde venimos y a qué nos debemos y quiénes eran nuestros padres y cómo en comparación con el fervor, con la entrega, con la devoción, con la investigación, hoy nosotros no parecemos sus hijos. A veces me siento avergonzado. Bien, no obstante, yo, aunque estoy hablando del mismo tema, estoy enfocando un poco más el asunto de nuestro estado espiritual, que incide mucho también en la toma de decisiones y en la preparación final. Ahora, he decidido usar la historia del pueblo de Israel porque veo en ello un paralelismo con la situación de la iglesia. Así que en esta oportunidad me gustaría continuar con el paralelismo entre la nación judía, entre el pueblo de Israel y la iglesia de la Odisea. Pero voy a tocar particularmente un periodo de la historia de la nación judía, precisamente de la salida de Egipto hasta la entrada de la Canaán celestial, Canaán terrenal. ¿Cuánto tiempo fue eso? 40 años. ¿Era el plan de Dios que fuera 40 años? No. ¿Saben cuánto tiempo era el plan de Dios de camino en el desierto? Eran 2 años. Porque había un proceso de educación que debía realizarse entre Egipto y el monte Sinaí. El Señor tenía que establecer un gobierno teócrata y tenía que dar ordenanzas y hacer un pacto con su pueblo. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que del monte Sinaí hasta la frontera de Canaán había solamente 11 días de camino? 11 jornadas. Y el Señor les dijo textualmente, entren, yo voy a enviar mi avispa para que vaya delante de ustedes, desaloje a los cananeos y ustedes habiten la tierra. ¿Sabe qué dijeron ellos? No. Tenemos que enviar espías para que los espías nos informen si realmente la tierra es buena, si realmente vamos a poder expulsarlos y si vamos a poder nosotros ocupar eso. Y entonces se seleccionaron 12 hombres. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Fueron y trajeron un informe
tan desprovisto de fe que causó el mayor desaliento en el pueblo, y el pueblo se rebeló contra Dios. En resumen, cuando ellos se rebelaron contra Dios, dijeron: mejor nos iba en Egipto. El Señor nos ha sacado para que nuestros niños mueran aquí y para que nosotros seamos presa de los paganos. Hagámonos un capitán y vamos de vuelta para Egipto. El Señor se enojó con ellos, los desamparó y le dijo: ok, ya que no quieren entrar, entonces no van a entrar. Y van a vagar en el desierto 38 años más hasta que muriera toda esa generación. Y de los casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿usted sabe cuántos entraron? Solo 2 personas. ¿Qué porcentaje es ese? Ahora, ¿saben ustedes que el espíritu de profecía dice que los mismos pecados que impidieron la entrada de Israel a la Canaán terrenal están impidiendo la entrada de la iglesia Laodicea a la Canaán celestial? Los mismos pecados. Y que no era el plan de Dios que estuviéramos en este mundo de tristeza y de dolor tantos años. En la mañana estudiamos que era el propósito de Dios venir a la tierra y terminar esta historia ya por el año 1888. Ahora, ¿cuántos años han pasado de peregrinaje y no hemos podido llegar al hogar? ¿Cuáles fueron esos pecados? Entonces a mí me gustaría puntualmente analizarlos para ver si realmente los mismos pecados han causado en nosotros la demora, la tardanza. Y ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Me gustaría que puedan acompañarme a 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 1. Note lo que dice el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que el apóstol inicialmente establece el marco histórico de la historia del pueblo, para luego argumentar lo que nos va a decir. Por eso es tan importante que ustedes estén anotando, o por lo menos terminando el congreso, adquieran del hermano Marcelo el material, ya sea en la diapositiva, impreso, etcétera, porque es importante saber lo que pasó para no repetir los errores y para imitar las virtudes. Note lo que dice ahora el verso 5, pero. ¿Qué significa pero? De todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Habían salido de Egipto con mano poderosa, habían sido bautizados en el mar, tenían a Moisés, tenían la ley de Dios, todo iba bien, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y a mí me gustaría que vayan, por lo menos en la imaginación, haciéndose esta lista, porque ahora a continuación viene la lista de pecados que impidió que entraran, y que la hermana White dice que son los mismos que nos están estorbando hoy.
para que no codiciaran cosas malas, como algunos de ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego una vez más afirma, y estas cosas, verso 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuántos pecados encontramos ahí? Por lo menos 5. Por lo menos 5 que el apóstol mencionó para decirnos que de la mayoría de ellos Dios no se agradó y que esa fue la razón por la cual quedaron postrados en el desierto. El espíritu de profecía dice que en el periodo de zarandeo, del cual se habló también en la mañana, la paja que saldrá será debido a los mismos pecados que la iglesia del desierto cometió. Así que me gustaría en este periodo de tiempo que tenemos juntos, poder analizar un poco con detalle cuál es la forma que hoy en día se presentan esos mismos pecados en la iglesia moderna. ¿Cuáles fueron las cosas malas que ellos codiciaron? ¿Codiciaron ellos en el desierto cosas malas? ¿Sí o no? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué tendrán temor de decir? Bueno, algunos, menos mal que no fui yo quien dijo. Las ollas de Egipto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que para nosotros, la iglesia actual, dejar las ollas de Egipto, la carne, también representa un problema o eso es muy fácil hoy? ¿Representa un problema? Afecta como leímos en la mañana, la salud física y entenebrece el entendimiento para no discernir las cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Por qué se mencionó como primero en la lista? Porque ese fue el pecado inicial de Adán y también de muchos. Efectivamente. Porque el espíritu de profecía, ya lo vamos a leer, dice, quien no puede controlar el apetito tampoco tiene el poder de vencer ningún otro pecado. ¿Están conmigo? ¿Tiene ese problema la iglesia hoy? Yo les pregunto, ¿es el mismo que impidió la entrada de ellos? ¿Es el mismo que por lo menos hasta ahora nos ha estorbado? Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿saben qué dice la pluma inspirada con relación a ese punto? Comentando en Números 11:4, que es, ustedes lo pueden anotar, luego revisar, es el momento en el que ellos se quejan contra Dios y dicen, ¡ay! ¿Cuánto extrañamos? Y echaron una mentira, dicho sea de paso, las ollas que en Egipto comíamos gratis. Yo les pregunto, ¿verdad que era gratis? Todo menos eso. Y entonces dice la inspiración, debe verse mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo.
La Reforma Pro Salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que hoy solamente están medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán al pueblo de Dios para no andar más con él. Eso no es otra cosa que el zarandeo. Lo que van a abandonar es el pueblo de Dios, van a abandonar el camino que Dios le plantea porque necesita discernimiento. Y entonces, hermanos, hay una gran obra, una gran tarea con relación a la obra de la salud, la reforma en pro de la salud. Y luego una gran cantidad de citas que no voy a leer por motivos de tiempo, no obstante voy a seleccionar por lo menos una. Aquí dice: nuestro Salvador advirtió a sus discípulos que inmediatamente antes de su segunda venida existirían un estado de cosas muy similar a la que precedió al diluvio. El comer y el beber serían llevados al exceso y el mundo se entregaría al placer. Este estado de cosas existe hoy. El mundo está mayormente entregado a la complacencia del apetito y la disposición a seguir sus costumbres mundanas y hábitos pervertidos que nos harán más y más semejante a los moradores de Sodoma que fueron condenados. Me he admirado que los habitantes de la tierra no hayan sido destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. Veo que existe suficiente razón que explica el estado de degeneración y de mortalidad imperante en el mundo. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada es sacrificada en aras del placer. ¿Está comprendiendo dónde está el problema? Ahora yo me encontré hace unos días con un amigo que me dijo, para que ustedes noten un poco qué es lo que está pasando con el mundo, pero también dentro de nosotros. Me encontré con un amigo de bastante tiempo y él me dijo: vamos a comer. Y le dije: ¿dónde vamos a comer? Él me dice: no sé, tú vives aquí en Santa Cruz, busquemos algo que sea rico. ¿Qué es lo que la gente pregunta? ¿Que sea qué? Que sea rico. Muy pocos preguntarían dónde encontramos uno donde comamos saludable. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo voy a mencionarles rápidamente dónde está el problema y qué es lo que Satanás ha atacado y qué es lo que Dios quiere prevenir con el mensaje de salud. La mente está constituida, o el ser está constituido por sabiduría divina. Dios puso en nuestra mente facultades superiores que tienen que regir y gobernar los instintos, las facultades inferiores del ser. ¿Cuáles son esas facultades superiores? La razón, el juicio y la conciencia. Esas facultades deben controlar los instintos. Y eso es lo que nos hace diferente a los animales. Por eso el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Los animales no tienen esas tres facultades. Tienen instintos. Ahora, ¿cuáles son esos instintos? Voy a mencionarles algunos de ellos. Por ejemplo, Dios puso en hombres y animales un instinto que se llama el instinto de la conservación.
¿Qué pasa cuando alguien siente hambre? Cuando un animalito siente hambre, él no tiene que estar pensando en eso, es automático, es parte de su naturaleza, es un instinto, y cuando él siente hambre sencillamente busca cómo satisfacer eso. Ahora, él no piensa, no va a decir, ok, por ejemplo, imagínense un burrito. ¿Qué comen los burros? Paja, pasto, ¿verdad? El burro no se pone a pensar, ok, voy a hacer una selección de pasto para ver cuál me aporta más proteína. No, no tiene la facultad de hacerlo. Sencillamente él siente segregación de jugos gástricos y sabe instintivamente qué es lo que hay que hacer, comer. Ahora, ¿saben ustedes que nosotros también tenemos el instinto de la conservación? También se segregan jugos gástricos y se siente un ardón por allá, ¿verdad? Y nosotros sabemos qué hay que hacer, pero a diferencia del burrito, yo puedo emplear la razón. La razón dice que yo debo analizar la forma del alimento, el origen del alimento, cómo está, si me va a aportar salud, no solamente satisfacción, sino salud. El juicio toma la decisión, dice, eso no, sino este, y la conciencia está tranquila y la mente abierta a las influencias del Espíritu Santo. Hay otro instinto, por ejemplo, el instinto de la reproducción. ¿Lo tienen los animalitos? Siguiendo con el ejemplo del burro, bueno, en mi casa teníamos burros y son uno de mis animales favoritos. Fueron mis maestros cuando tenía 5 o 6 años. Y entonces el vecino tenía una burrita. Cuando esa burrita estaba en celo, se dice así, cuando estaba en celo, entonces el burro no le importaba que tuviera carga, se volaba la cerca, iba allá y los otros burros también hacían lo mismo y se formaba una guerra de burros. Ahora, ¿por qué creen que ellos hacían eso? ¿Será que ellos estaban pensando, ok, voy a formar mi familia, voy a tener mis hijos? ¿Tienen esa capacidad? No, solo lo hacen instintivamente porque Dios lo hizo así para conservar la especie. Eran buenos para el hombre. Ahora, a diferencia de ellos, el ser humano creado a la imagen de Dios tenía la capacidad de razonar. No puedo unirme en yugo desigual. Todo tiene su tiempo en la dirección de Dios. Tiene que ser con el objetivo de servir a Dios y al semejante. El juicio toma la decisión, dice, con ella es, porque cumple los requisitos divinos. Y la conciencia queda tranquila, no hay remordimiento. ¿Están entendiendo cómo Dios hizo la diferencia entre el hombre? Ahora, ¿qué hizo Satanás? Ha invertido el asunto. Los instintos controlando las facultades superiores del ser. Ya no se emplea la razón, sino dónde es rico, qué es rico. No importa qué pase adentro, lo que más me interesa es que aquí sea agradable en el gusto. ¿Están conmigo? ¿Es real que eso está ocurriendo en el mundo? Sí. Pero no ocurre ciertamente en la iglesia, ¿verdad? ¿O también? Y entonces llega la hora de la reproducción. Y el diablo, ¿qué dice? No importa que se rompan las leyes de Dios, lo importante es que tú estés satisfecho. No, la razón, el juicio y la conciencia, eso vamos a guardarlo. Lo importante aquí es el tacto, la vista, el oído y la satisfacción. ¿O no? Y saben, queridos hermanos, esa fue la razón por la que Dios, tan pronto como sacó a su pueblo de Egipto, les cambió la alimentación.
Dios quería contribuir con la claridad y el discernimiento de ellos. Y como primera medida, antes de hablarles de el reino de sacerdote que Él quería hacer con ellos, antes de hablarles de las medidas justas y misericordiosas, antes de darles la ley de Dios, primero preparó la mente y les dio maná del cielo. Y aunque ellos eran tan quejumbrosos, la Biblia dice que no había entre ellos ningún enfermo. Y el Señor les dijo, mira, si ustedes guardan atentamente esos mandatos que yo les doy, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahí donde empezó la derrota del hombre con el apetito, ahí tiene que comenzar su restauración. Y Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? El diablo le propuso a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. No importa que rompamos una ley. Yo les pregunto, ¿las piedras se comen? No, había que romper una ley natural, ¿verdad? Había que convertirlas en pan. Pero eso no importa. No importa que tengamos que romper una ley. Lo importante es que tú estés satisfecho. No importa que no sea saludable, no importa que haya que aplicarle crueldad a los animales, no importa que ahora todo sea manipulado genéticamente, no importa. Lo que importa es que tú estés satisfecho, que sea rico. Yo les pregunto, ¿no es la misma tentación? Es exactamente la misma. ¿Y qué pasa con la iglesia hoy? ¿Qué pasa con nosotros hoy? Y buena parte, escuchen bien, buena parte de la culpa de estar vagando tanto tiempo se debe a que nunca discernimos el plan de Dios para nosotros hoy, porque nuestra mente está debilitada, entorpecida, debido a que no hemos hecho las reformas que Dios espera para nosotros en este tiempo. La hermana White dice, los mismos pecados que impidieron la entrada de Israel a Canaán están impidiendo la entrada del Israel moderno a la Canaán celestial. ¿Te gustaría seguir participando en eso? ¿O te gustaría rendirte ante Dios para decirle lo que tú diseñaste para mí es lo mejor? Para que cuando te sientes en esa mesa, cuando los redimidos por fin estén allí en el cielo y se sienten en una mesa que será de kilómetros, Jesús servirá la comida. ¿Qué va a servir? Por cierto, no carne. Pero que tú puedas sentirte a gusto en esa mesa y decir, para esto era que yo me estaba preparando. ¿Cuánto disfruto lo que Dios ha hecho? O quizá la posibilidad de decir, ay, no sé, aquí nada me gusta, no veo lo bueno, no está aquí Panchita. No estará en esa mesa. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo lo que estoy tratando de decir? Sencillamente no estará. Quien no venza ese pecado, principalmente, no tiene el poder para los otros. Ahora, yo necesito avanzar, pero es importante, aunque de pronto no pueda cubrirlos todos, que ustedes estén comprendiendo el asunto. Luego dice 1 Corintios, el segundo pecado que menciona es, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Eso fue en Baal Peor, ¿recuerdan? A la orilla de Canaán.
Habían pasado más o menos 35 años desde la escena con los espías. Estaban a las orillas para entrar. Y entonces vinieron las moabitas y las madianitas, las chicas. Entraron en el campamento, invitaron a los jóvenes. Los jóvenes se fueron a la festividad. Allá comieron, bebieron. Cuando estaban medio mareados, estuvieron con todas esas muchachas y luego ellas los llevaron al templo de Baal. Pero como su mente estaba entenebrecida, todos se postraron para adorar a Baal. La ira de Dios se encendió, murieron 23,000 y así se iba acabando esa generación que salió de Egipto. El apóstol lo pone allí como advertencia. Dice, mire, no forniquen. ¿Usted cree que hay ese problema hoy con nosotros? Yo creo que sí. Pero adicionalmente al pecado físico, la Biblia y el espíritu de profecía mencionan la amistad con el mundo como adulterio, sí o no. ¿Han leído, por ejemplo, Santiago capítulo 4 y el versículo 4? Nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo constituye enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pregunto, ¿saben ustedes que Dios exige todo tu corazón? Toda tu mente, todo tu entendimiento, todas tus fuerzas. Y cuando yo divido eso para concentrar mi energía en otra cosa que no es Dios, su obra, su causa y su palabra, pero las costumbres del mundo, las modas del mundo, las diversiones del mundo, entonces estoy cometiendo adulterio espiritual. Se llama el pecado de la mundanalidad. ¿Usted cree que existe hoy en la iglesia eso, sí o no? Está impidiendo la entrada del Israel moderno a la Canaán celestial, la mundanalidad. ¿Verdad que hay cientos de cosas que llaman la atención en el mundo? Nada más hace unos días me entrevisté con un pastor que es director de Los Conquistadores, allí en el distrito donde yo estoy ahora. Y solamente viendo el programa que ellos tienen, donde el 99% de la programación es secular. ¿Qué hay? Bueno, hay deportes, hay competencias, ¿verdad? Hay niveles que hay que alcanzar. Y el 1% que yo creo que es más o menos espiritual, ¿saben qué es? Es un concurso bíblico. Tampoco es un estudio serio, concienzudo de la historia, por ejemplo. Entonces me tocó ver un programa donde pasaron al frente 4 hermanos, 4 jóvenes, 2 señoritas, 2 varones. Uno estaba sentado, el otro estaba parado detrás. El que estaba sentado tenía la Biblia así encima, él no la veía, solo la veía el que estaba atrás. Y alguien le decía, a ver, busquen Habacuc. Ahora, el que estaba parado no podía tocar la Biblia, solo el que estaba sentado sin ver. Entonces el otro le decía, a la derecha, a la izquierda, ¿quién encuentra primero? ¿No es cierto?
Y los hermanos, las damas apoyaban a las dos jovencitas. ¡Ay! A la derecha, a la izquierda, ¿quién? ¡Ah, ganó la hermana! Ese es el 1% del cual les digo que era más o menos espiritual. Por lo menos se jugó con la Biblia. Pregunta, ¿de dónde se trajo eso? Cierto que eso es una importación que hemos hecho porque nosotros no nacimos así. ¿Sabes cómo nacimos nosotros como movimiento? Había un grupo de jóvenes, inicialmente se llamaban jóvenes misioneros voluntarios, se reunían los sábados por la tarde. ¿Sabe para qué era? Era entrenamiento bíblico. Se preparaban como instructores bíblicos, entonces los maestros tenían la responsabilidad de enseñarles métodos de evangelismo, cómo tener el auxilio del Espíritu Santo mientras trabajas con la gente, cómo aprender las terapias para ayudar a los enfermos. Eso era lo que se enseñaba en el JA cuando nacimos como movimiento. ¿Cuándo se degeneró? Cuando se empezó a importar de los clubes que ya existían, de las costumbres del mundo. Solo por mencionarles un ejemplo. La música, las representaciones teatrales, la moda del mundo, las costumbres del mundo, todo del mundo, impiden que el Señor se manifieste con poder o que estemos listos. ¿Están conmigo? Por eso dice el apóstol Pablo, estas cosas se escribieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Los mismos pecados, dice la hermana White, los mismos pecados. Señor nos ayude, hermanos. A mí me da temor, porque siendo depositario de tan hermosa luz, nosotros no podamos aprender de los errores pasados. ¿Qué otro pecado había ahí? ¿Recuerdan que en 1 Corintios 10 hemos leído que ellos tentaron a Dios? ¿Sí? ¿Es verdad que ellos tentaron a Dios? ¿Cómo lo hicieron? Noten lo que dice la palabra de Dios en Números, el capítulo 21 y el versículo 5. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias. Dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué pan se estaban refiriendo? Al que el Señor había escogido, pan de ángeles, para la buena salud y funcionamiento de la mente. Y hablaron contra Dios y contra Moisés diciendo, mejor nos iba en Egipto, ¿para qué salimos a morir acá? No hay pan. Yo les pregunto, ¿era verdad? No hay agua. ¿Ustedes creen que era verdad que no había agua? Había un símbolo hermoso que representaba a Jesús y el don divino del Espíritu Santo, porque la roca, después de que Moisés la golpeó, ¿recuerdan? No dejó de fluir. Nada más que ellos estaban irritados, que eran incircuncisos de corazón, que no estaban convertidos. Y entonces aprovechaban la mínima oportunidad para que aflorara lo que había dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y negaron. Mañana vamos a tener una presentación. ¿Saben? Hay una presentación que seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerla mañana, acerca de las 10 vírgenes.
pero en un contexto un poco diferente al histórico. Así que por eso, adicionalmente a lo que el hermano Marcelo está presentando, me gustaría también tomar una pequeña parte para hablar del aceite. Pero hay un dato histórico. La hermana White dice que muchos de los adventistas, cuando llegó el chasco, negaron que Dios los hubiese guiado hasta ahí. ¿Ustedes saben cuántos estaban esperando el 22 de octubre? Tenemos registros de que por lo menos habían unos 50,000 cristianos de muchas denominaciones esperando a Jesús. ¿Saben cuánto quedaron el 23 de octubre? 50. Que no negaron su fe, aunque no podían explicar en ese momento lo que había pasado, sabían o tenían la seguridad de que Dios había conducido el movimiento hasta ahí. Y a ellos les fue enviada más luz. Los otros negaron que Dios hubiese guiado la historia. Y el espíritu de profecía dice que se quedaron en el lugar santo, no avanzaron por la fe al lugar santísimo, y simbólicamente ahí donde se quedaron, Satanás se sentó para dirigir los movimientos protestantes que rechazaron la luz del primer ángel. Los israelitas hicieron eso. Aquí no hay pan, cuando el Señor los estaba alimentando y guiando. Aquí no hay agua. Y el espíritu de profecía dice con relación a nosotros, cuando los israelitas daban rienda suelta a su espíritu de descontento, llegaban a encontrar faltas en las mismas bendiciones que recibían. Después de acarrearse dificultades que le hicieron la suerte mucho más difícil de lo que Dios se había propuesto, le culpaban a él de las desgracias. Sintieron amargura con respecto al trato de Dios con ellos. Y por último sintieron descontento por todo. Egipto les parecía más halagüeño y deseable que la libertad y la tierra a la cual Dios los conducía. ¿Y saben qué dice después la cita? El mismo espíritu de descontento se manifiesta hoy entre el profeso pueblo de Dios. Qué avergonzados deberíamos estar. Con cuánta humillación deberíamos presentarnos al Señor para entregarle todos esos pecados. El himno tema que hemos estado cantando dice que su gracia limpia y da perdón. Nosotros podríamos romper ese círculo. Podríamos estar entrando pronto en la Canaán celestial si aprendiéramos, como dijo el apóstol Pablo, de las experiencias de otros. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros, los que hemos vivido en un tiempo tan solemne. No murmuréis. Bueno, esta era la especialidad de los israelitas, ¿verdad? Murmurar. Chismear. Sentirse maltratado. Esa era su especialidad. Todo el camino lo hicieron. Y saben, esta semana estuvimos estudiando, estamos repasando en mi casa con mi familia el libro de Levítico, y encontramos un precioso versículo y luego pedimos al Señor que nos ayude a aplicarlo a nuestra vida. En Levítico 19, 16, 17 y 18 hay varias de las instrucciones de Dios, pero hay un versículo que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Verdad que es fácil darle rienda suelta a la lengua? Pero la palabra de Dios dice en el libro de Santiago que el que no refrena la lengua
no puede ser un testigo de Dios. No conoce la religión verdadera. Si no tenemos el dominio propio para impedir dar un falso testimonio o un testimonio que degrade la imagen o la reputación de nuestros semejantes. ¿Verdad que es fácil? Nada más en este congreso, hermanos. A veces hablo por ahí con algunos hermanos y pareciera que el tema de conversación solo pudiera ser cómo se comporta el otro, ¿no? Ay, hermano, ¿usted sabe qué es del otro hermano? Y entonces yo siempre pido al Señor que me dé las palabras sabias para no herir al hermano, pero para decirle que debemos buscar en Jesús la ayuda que necesitamos para que Él saque la viga y luego puede sacar la paja. Pero ese pecado está impidiendo la entrada de Israel a la Canaán celestial. Y saben, queridos hermanos, yo quiero concluir viendo un pasaje bíblico. Las citas del Espíritu de Profecía no las compartí por razón del tiempo, pero quienes quieran la van a poder tener virtual o impresas. Sin embargo, los últimos minutos quiero dedicarlos para analizar un pasaje de las Escrituras que resume los 40 años de peregrinación por el desierto. Y creo que ese solo pasaje habla contundentemente a nuestra experiencia hoy. Se trata de Hebreos 11, ¿recuerdan que es el capítulo de la fe? Ahora vamos a analizar los 40 años. Y quiero que noten algo muy especial que encontramos entre el versículo 29 y el versículo 30. Hebreos 11, versículo 29 y el versículo 30. Noten lo que pasó en el 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora noten el verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. ¿Cuánto tiempo pasó entre que pasaron el mar Rojo y que cayeron las murallas de Jericó? Durante ese periodo no hubo un solo episodio de fe para registrar. ¿Lo captaron? ¿Cuál fue el último episodio de fe? Pasar el mar. Bajo la dirección de Dios. Avancen. Y los primeros que iban adelante tocaron el agua. Pero ahí el Señor las abrió en respuesta a la oración. Moisés les dijo, no clamen a mí, clamen a Dios. Y el pueblo clamó a Dios. Y 1 Corintios dice que ahí fueron bautizados. Así que eso puede representar la experiencia del primer amor, del bautismo que yo tuve y que tú tuviste. Luego de eso, el siguiente episodio de fe, las 7 vueltas a Jericó, pero espera, han pasado 40 años. Y cuando tú analizas ese periodo, evidentemente no hubo episodios de fe. Hubo episodios de murmuración. Hubo episodios de descontento, de codiciar cosas malas, de idolatría, de mundanalidad, de rebeldía, de desobediencia directa. Y después de 40 años, recién una nueva generación pudo entender que la victoria viene de Dios. Nosotros podríamos ser esa generación de la cual habla la palabra de Dios, que vence gigantes como las murallas de Jericó. ¿Verdad que a veces el pecado parece gigante? Parece imposible
que por nosotros mismos seamos victoriosos. Pero entonces vienen los episodios de fe. Cuando yo me aferro de la gracia de Cristo, que no solamente me perdona, pero me habilita para vencer, y confío en Él, y camino de su mano, entonces Dios me da la victoria por la fe. Yo puedo escoger inmediatamente hacer el salto del bautismo a la victoria de Jericó. O puedo quedarme rondando aquí entre el pecado muchos años más y finalmente quedar postrado en el desierto. Hermanos, el tiempo de gracia tiene un límite. Dios no siempre, aunque Él es misericordioso, pero no siempre estará abierta la puerta. Un día el Señor dirá, como no quisieron entrar, entonces quedarán postrados en el desierto. Que el Señor nos ayude para que los errores de los antiguos pueda darnos lecciones para poder evitarlos, pero podamos imitar las virtudes de ellos, para que podamos dar el salto de fe del Mar Rojo a las murallas, y que en nuestra vida no haya esa laguna que deshonra a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.